Niños, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas patrias y hayan podido disfrutar junto a sus familias, en su casa, ¿no es cierto? Se hayan quedado en sus hogares, pero lo hayan pasado bien. Ya sabemos que han sido unas fiestas patrias totalmente distintas a las que hemos vivido en años anteriores, pero lo importante es que lo hayamos podido pasar bien en familia, hayamos podido compartir. Ya niños, pero ya volviendo a clase, ¿no es cierto? A clase a través de los videos, vamos a trabajar en el libro de lenguaje en la página número 10. Ya la página número 10 de el libro de lenguaje. Y vamos a comenzar, ¿no es cierto? Con esta clase que es la clase número 27. Comenzamos. En la primera actividad tenemos que completar el nombre del autor, ahí podemos ver el nombre del autor del texto que está aquí al ladito, de ese texto. No sé si es que ustedes alcanzan a ver ahí en sus libros, yo voy a tratar de ampliarlo un poco. Ahí está. Por lo que me doy cuenta hay dos autores. Recuerden que el autor es quien escribe el libro. Veo dos autores, pero con que coloquen uno es suficiente. Ya luego de eso pasamos a la actividad número 2, que nos dice por qué gritaba Juana. Ya esa pregunta tiene referencia con el libro que habíamos leído hace un tiempo atrás, La mujer, el zorro y el gallo. Pero ahora lo vamos a volver a leer, porque justamente abajito dice, leamos nuevamente La mujer, el zorro y el gallo. Ya entonces vamos a leer nuevamente esta historia. Dice más o menos así: La mujer, el zorro y el gallo. Había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo de una aldea. Al salir de su casa, Juana la campesina se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar: Vecinos, ayúdenme, que el zorro se lleva a mi gallo. Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro: Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo. Entonces el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana: ¿Escuchas, mentirosa? Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo. Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a posarse sobre la copa de un árbol, desde donde lo rescató su verdadera dueña. Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida. ¿Ya? Entonces, ya volvimos a leer esta historia y aquí está. Vamos a realizar la actividad número 3. Actividad número 3. Escribe una oración con la palabra aldea y luego dibújala. Ya, para los que no conocen, ¿no es cierto?, lo que es una aldea, es un pueblito, creo que lo habíamos comentado en clases anteriores, es un pueblito pequeño, ¿ya? Es un pueblo, una villa, es un conjunto de casas, ¿no es cierto?, donde viven vecinos. Sobre todo, obviamente, esto se da para el campo, para lugares en el campo. Entonces, tienen que inventar una oración con la palabra aldea y luego dibujarla, ¿ya? Entonces escribimos la oración aquí abajito y dibujamos nuestra pequeña oración al ladito. Después, escribe una oración con la palabra campesina y luego dibújala. Lo mismo que en la actividad anterior, vamos a escribir una oración con la palabra campesina. Recuerden que campesina es una mujer del campo, es una mujer que vive en el campo y trabaja de la tierra o trabaja con los animales, etc. ¿Ya? Entonces creamos una oración cortita y la dibujamos al ladito. Recuerden que las mayúsculas y las tildes van con lápiz rojo, los puntos también van con lápiz rojo, las comas van con lápiz rojo, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Actividad número 4. ¿Qué comprendimos? Ya nos realiza esa pregunta general. Y luego hay que responder: ¿en qué lugar rescató Juana a la gallina? ¿Ya? Juana, ¿en qué lugar finalmente pudo encontrar a la gallina o rescatarla? La primera, en el río, en la copa de un árbol o en la casa. Ya, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Está muy fácil esa pregunta, la vamos a responder rapidito. Y después, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la otra. ¿Qué otro título le pondrías a esta fábula? Recordemos que las fábulas son aquellas historias, ¿no es cierto? Son parecidas a los cuentos. ¿Por qué? Porque en su mayoría, ¿no es cierto?, nos cuentan una historia breve. Pero además, la fábula siempre tiene
de personajes principales a animales. Siempre hay uno u otro animal, ¿ya? Entonces las fábulas tienen un animal y además nos dejan una enseñanza. Eso es muy importante. Las fábulas siempre nos dejan una enseñanza, ¿ya? Entonces lo tengan muy presente. Por ejemplo, la enseñanza de esta fábula, si volvemos acá, nos dice al final, miren, hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta fábula? Que hasta el más inteligente, hasta el más ladrón, hasta el más malo, ¿no es cierto? Puede perder su presa, puede perder lo que él tenía si es que habla a destiempo, ¿ya? Entonces, el zorro, eso fue lo que le pasó. El zorro ya tenía a la gallina atrapada, pero por hablador la perdió. Esa es la enseñanza de esta fábula. Volvemos acá. Entonces, como ya sabemos que es una fábula, ¿qué otro título le pondríamos a esta fábula? ¿Ya? ¿Qué título le pondríamos a esta historia? Luego, si pudiera ser un personaje de la fábula, de la que acabamos de leer, ¿cuál serías y por qué? Ya de la fábula que leímos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería usted? ¿Sería la campesina? ¿Sería la gallina? ¿O sería el zorro? ¿Ya? Entonces vea usted qué personajes hay y decida cuál usted sería y por qué. Es importante que me respondan el por qué. Abajito hay líneas para que puedan responder las preguntas. Luego, actividad número 5. Dice, lee las palabras del recuadro, escribe 4 sustantivos comunes que tengan relación con esa palabra. Ya. Recordamos, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás lo vimos, que habían sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos propios eran los que hacían referencia, ¿no es cierto?, a nombres de personas, a nombres de ciudades, ¿ya? Mientras que los sustantivos comunes son los que utilizamos para referirnos a cualquier cosa. Mesa, silla, refrigerador, zapato, estuche, camiseta, pantalón, lo que sea, ¿ya? Cualquier objeto, ¿no es cierto?, que no tenga vida y nosotros lo nombramos es un sustantivo común. Entonces, si vemos ropa, ¿no es cierto? O sea, ahí nos dice la palabra ropa. ¿Qué sustantivo común tiene relación con ropa? Yo voy a dar uno. Pantalón, ¿no es cierto? El pantalón es sustantivo común, ¿no es cierto? Porque es algo, es un objeto que no tiene vida, ¿ya? Y tiene relación con ropa, porque el pantalón es ropa. Y el resto lo hacen ustedes, ¿ya? Yo les di una ayudita, pero pueden haber muchos más, muchos más. Entonces pongan los que ustedes conozcan. Luego con estuche, ¿ya? Un sustantivo común con estuche, yo voy a decir el más fácil, ¿no es cierto? Un lápiz. Un lápiz es un sustantivo común porque es un objeto, ¿no es cierto? Y tiene relación con un estuche porque dentro del estuche guardamos los lápices. Ahí ustedes también pueden pensar, hay muchos, está muy, muy, muy fácil. Luego, ticket de salida. ¿No es cierto? Los tickets de salida los realizamos cada vez que terminamos una actividad. Dice, de los animales que aparecen en el texto, en la fábula que leímos, ¿cuál te identifica más y por qué? ¿Ya cuál los identifica más a ustedes? El zorro porque son habladores a veces, ¿ya? O la gallina porque fue inteligente y supo salir de los problemas, o la mujer de la aldea, ¿ya? Es importante que ustedes vean, ¿no es cierto?, qué personaje les llama más la atención a ustedes o se identifican más y respondan el por qué. ¿Ya? Entonces me colocan, no sé, me identifico con la gallina porque y me explican el por qué. O con el animal o con el personaje que ustedes se identifiquen. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a avanzar con la clase 28 porque la 27 era muy, muy cortita. Dice, la actividad número 1 no la vamos a realizar porque no tenemos el texto que deberíamos tener para realizar esas preguntas. Después vamos a avanzar con la actividad número 2. Dice, taller escritor. ¿Ya? Un taller, ¿no es cierto?, es el momento donde ustedes pueden aplicar lo que ustedes saben. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes aquí estén muy pendientes, muy atentos para realizar cada una de las partes de este taller. Dice, preparo mi texto, una fábula especial. En esta clase lo que vamos a hacer es ir revisando, ¿no es cierto?, lo que ya conocemos de la fábula y vamos a crear una fábula. Nosotros mismos vamos a crear nuestra propia fábula. Ya miren qué importante, vamos a poder crear nuestra propia historia, nuestra propia fábula. Dice así, preparo mi texto, una fábula especial.
Y ahora nos dice, observa detenidamente las imágenes, ya, detenidamente las imágenes, observa sus personajes y el lugar que ves. A partir de ello, invéntale un título y escribe tu fábula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar las imágenes, los personajes y el lugar. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué personajes, o primero, qué observamos, ¿no es cierto? Ya vemos tres lugares o tres situaciones distintas, ¿ya? Porque lo estamos observando de manera muy detenida. Ya a primera vista podemos ver tres situaciones o lugares distintos, ¿ya? Luego, ¿en qué lugar están ocurriendo estas situaciones? La primera, yo por lo que veo, ¿no es cierto? Es como un campo, es como un parque o un lugar donde hay mucho pastito, ¿no es cierto? Con flores. Y el segundo lugar es evidentemente en el cielo, ¿ya? Está ocurriendo en el cielo, está volando un pajarito y está ocurriendo algo en el cielo. Y la tercera imagen, volvemos al mismo lugar, pero si se dan cuenta, si somos muy detenidos al verlo, muy eh, preocupados de ver los detalles, aquí hay un caracol, ¿no es cierto? Que al parecer va caminando. Yo por lo que veo va caminando o va avanzando, ¿no es cierto? Va arrastrándose. Y después acá vemos que el caracol ya pasó esa flor, porque acá la flor estaba adelante del caracol. Y acá está atrás del caracol. ¿Ya? Ahí tengan ojo, puede ser una pista. Ya, ahora los personajes. ¿Qué personajes observamos? Como ya lo habíamos dicho, un caracol y un pajarito. Dos pajaritos, miren, acá hay dos pajaritos. ¿Ya? Ahí parece que el caracol está enfermo, no sé qué es lo que le habrá pasado, o tendrá hambre. Ahí depende de la interpretación que cada uno pueda darle a su fábula. Recuerden que la fábula la crean ustedes. Nosotros les presentamos la imagen y ustedes van a tener que ver ahí cómo quieren construir su historia. Puede ser que el caracol tenía hambre o que estaba enfermo o lo que ustedes quieran. Luego, dice, para crear nuestra fábula, primero anota los personajes de tu fábula. Ya. Solamente nuestra fábula va a tener dos personajes, ya dos personajes principales. Habíamos dicho el caracol y el pajarito. Ojo que ustedes pueden anotar las características que ustedes quieran. Pueden colocar, no sé, caracol, y al lado del caracol pueden colocar que era un caracol malvado, o un caracol bueno, o un caracol rápido. ¿Por qué no? Si esta historia la construyen ustedes, como ustedes quieran. Un caracol muy rápido, muy veloz, o un caracol muy lento, o un caracol enfermo, o un caracol que era un futbolista, o un caracol lo que ustedes quieran. Ya, lo mismo con el pájaro, ¿no es cierto? La ave, el pajarito, como ustedes quieran decirle. Lo mismo, ustedes pueden inventarle las características que ustedes quieran. Puede ser que el ave era un ladrón, o era un policía, o era un bombero, o era un profesor, o era lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces ustedes inventen las características de sus personajes. Y ahora, después de conocer todo esto, vamos a escribir nuestra fábula. Ya miren qué entretenido poder escribir nuestra propia historia. Dice, escribo mi texto. Escribe tu fábula a partir de las imágenes. ¿Ya? Entonces vamos a tener las imágenes. Y como nosotros ya sabemos si es que nuestro caracol es bueno o malo, es lo que ustedes quieran, vamos a ir completando la historia. Lo mismo con el ave, si es que la ave es buena o es mala. A partir de las imágenes vamos a ir escribiendo lo que nosotros queremos manifestar en esta fábula. Recuerden que la fábula siempre nos deja una enseñanza. ¿Ya? Recuérdenlo muy bien. Por lo tanto, su fábula, la que ustedes escriban, tiene que darnos una enseñanza. Aquí tienen algunas ayuditas. ¿Ya? En la primera parte dice un día. ¿Ya? Entonces su texto comienza con un día. Por ejemplo, un día había un caracol que estaba caminando o que se estaba arrastrándose, mejor dicho, en el parque y de repente apareció un ave en el cielo. Ya puede ser así, lo que pueden, ¿no es cierto? Eh, Escribirlo como ustedes desean. O puede ser un día había un ave volando y de repente se encontró con un caracol, ¿ya? Como ustedes quieran escribirlo. Después dice, entonces, ¿ya? Entonces ustedes comienzan a escribir. Ustedes comienzan a escribir como ustedes quieran su fábula.
Y al final, ahí ustedes escriben la parte final de su fábula, ¿no es cierto? Al final el caracol se murió, al final el caracol estaba tan cansado y que el ave trató de ayudarlo, como ustedes deseen. ¿Ya? Esto es lo importante, que es una historia totalmente suya, por lo tanto ustedes pueden construirla como ustedes deseen. Y al último nos van a escribir la moraleja, ¿ya? La moraleja es la enseñanza, ¿ya? Entonces, la moraleja es la enseñanza que su historia nos va a dejar a todos nosotros, a todos los que la leemos. Recuerden que esta historia, esta fábula que ustedes creen, y bueno, en realidad todas las actividades que ustedes realizan me las tienen que mandar al WhatsApp, ¿ya? Para yo poder verlas y darme cuenta de cómo es su historia, ¿ya? A ver qué historias son diferentes, porque son muchos niños, ¿no es cierto? Y cada niño va a crear su historia diferente. Imagínense, con 3 simples imágenes pues van a crear historias muy muy distintas, y por eso yo quiero leerlas. Ahora, reviso mi texto con mi compañero. No tenemos compañero, ¿no es cierto? Porque estamos en casa, lamentablemente, no podemos vernos, pero nos vamos a revisar a nosotros mismos nuestra actividad. Primero, escribí el título. Ustedes escribieron el título, sí o no. Le colocan un ticket, ¿no es cierto? Seleccioné a los personajes, sí o no. Lo mismo, ustedes pueden colocar ahí el ticket. Complete el texto, es importante. Yo creo que todos estos tengan un sí, ya que todos estén completitos. Y por último, escribí una moraleja. Ustedes escribieron la moraleja. Espero que cada uno de esos tickets tengan un sí, ¿ya? Ahora, vamos a ir al ticket de salida, ya que es para finalizar la clase. De los talleres que has escrito, de todas las actividades donde ustedes han tenido que crear o que escribir un texto, ¿cuál es la que más te ha gustado y por qué? Si me preguntan a mí, la que más me ha gustado es esta. Si me preguntan a mí, es esta porque ustedes pueden crear su propia historia, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante que ustedes puedan aplicar lo que han aprendido. Y más aún, van a crear una historia que es una fábula y que nos va a dejar una enseñanza para todos los que la leamos. ¿Ya, niños? Entonces, espero que puedan realizar esta actividad de buena manera. Si necesitan ayuda de sus papás, pregúntenle. Si necesitan ayuda mía, háblenme a través del WhatsApp, yo no tengo problema. Me mandan un mensaje, le dicen: papá, mamá, ¿puedo mandarle un mensaje al profesor? Me mandan a mí un mensaje a mi WhatsApp personal, yo no tengo ningún problema, los puedo ayudar, ¿ya? Y siempre voy a estar atento para lo que ustedes necesiten. Espero, niños, que les haya gustado la clase. Pronto nos volveremos a ver y solamente les voy a adelantar algo de la próxima clase. Como ustedes ya saben leer, ya saben de qué se viene la próxima clase. Ya, niños, espero que se encuentren bien. Cuídense, nos estamos viendo. Saludos para todos. Chao, chao.